Profesor y todos quienes están en este video. Nosotros somos alumnos de la carrera de Trabajo Social de primer año de la Universidad Católica de Temuco y a continuación les vamos a hablar acerca de Paulo Freire. Mi nombre es Verena Barzúa. Mi nombre es Pilar Pacheco. Ninfa Cares. Y Dan Palma. Bueno, primeramente para empezar, vamos a hablar sobre el contexto histórico de Paulo Freire. Bueno, Freire nace en 1921 en Recife, en el país de Brasil. Bueno, Recife es una de las regiones más pobres de Brasil. Bueno, Freire realizó estudios de letra, historia y filosofía. Ocupó cargos relevantes en el sector educativo de su región. Fue profesor de portugués, director del Departamento de Cultura y Servicio Social del Estado, director del Departamento de la Extensión Cultural y de la Universidad de Recife. También fue coordinador de los círculos culturales en todo el país. Bueno, en su experiencia pedagógica aplicó de manera significativa sus reflexiones pedagógicas tomando en cuenta la realidad de su entorno. En este punto cabe mencionar algunos textos que él tiene. Nosotros vamos a destacar dos, que son la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la liberación, que son con los que nosotros consideramos que tienen que ver más, los que más tienen que ver con todo el tema que él desarrolló a lo largo de su carrera profesional y de ayuda a Latinoamérica. Claro. Para seguir, Freire tenía un enfoque socioeducativo nacionalista y liberal, junto a un variado de grupos sociólogos, economistas y educadores que querían contribuir al surgimiento de un Brasil moderno y postcolonial. En ese contexto y a lo largo de los años 50 y 60 fue desarrollando sus primeras experiencias educativas con adultos analfabetos. Freire también fue uno de los fundadores del movimiento de cultura popular de Recife y empezó a ser conocido a nivel nacional por su praxis analfabetizadora. Claro, cabe destacar ahí que también enseñó a leer a 300 trabajadores. Claro. De las cañas, de las plantas de la caña de azúcar en 45 días. Sí. A 300 trabajadores les enseñó a escribir y a leer. Claro. Bueno, para seguir, en su propuesta de educación popular genera controversia. Tras el golpe militar en Brasil, termina con el ambicioso programa de alfabetización en el ámbito nacional. Tras estar 70 días en la cárcel, Freire se exilia en Bolivia, en donde le sorprende poco después otro golpe militar, y así consigue llegar a nuestro país, Chile. Y allí se instala entre los años 1964 y 1969. Bueno, ahí es donde trabaja como asesor del Instituto de Desarrollo Agrario y del Ministerio de Educación en Chile, en donde continúa desarrollando sus programas de alfabetización. Ahí debe destacar que crea la primera reforma agraria con la que cuenta nuestro país. Claro. Pero ayuda en la creación de la reforma de lo básico. Siempre ayudando a los sectores. Siempre pensando en los pueblos latinoamericanos que están marginados, sobre todo por el poder económico y político que se crea en esa época. El sector rural sobre todo vive una gran marginación y una gran explotación por parte de los grandes terratenientes que existían en esa época. Entonces, él cree que la clase obrera es sujeta a una presión y como él concibe al humano, a la persona como propio de su propia dignidad, por así decirlo, entonces nos ayuda a que la recuperen y así poder salir adelante. Como la lucha por la humanización enfatiza el papel activo de cada persona y su potencial creador de su propia realidad. Entonces él dice que cada ser humano es un agente propio. Entonces tiene que la cultura y liderazgo. Eso es lo que él tiene que, o sea, él no puede hacer nada, se siente como tenía ese rol pedagógico tan implementado en él, por eso decide ayudar en todo el tema de la educación a las personas, porque cree que es la única manera de que ellos puedan salir adelante. Exacto. Conociendo sus realidades y criticando la misma realidad en la que se encontraban para que así ellos puedan salir adelante y luchar por sus derechos, que él creía que, o sea, y de hecho no creía, todos creemos que era algo terrible en esa el abuso. Claro, es que en esa época se marcó mucho la burguesía y el proletariado. Exacto. Era demasiado marcado todo el tema con los obreros, la discriminación y todos los malos tratos que conllevaba ser de una clase más baja. ¿No? Y claro, y sobre todo el hecho de que eran analfabetos, por lo tanto no sabían a lo que se estaban llevando, filmaban sin saber, entregando tierras, no sabían a lo que los hacían
Así por posible. tanto fue que en 1980 en el país de Nicaragua, él luchando por la analfabetización de la población, una de las más pobres de Nicaragua, ayudó en 5 meses reduciendo la analfabetización al 12,4% de la población, que no es una cifra... No es una cifra menor, sobre todo para esos años. Y ahí mismo fue cuando se le otorgó un premio internacional de UNESCO a Paulo Freire. También podríamos decir que al aporte de la pedagogía se aporta sentido en el contexto, como estaba hablando anteriormente, de los años 60. Sí. Bueno, desigualdades marcadas por el poder económico, el sector rural víctima de marginación y explotación, la clase obrera sujeta a la opresión. Con su propuesta reflexiva y crítica enseña a leer la cartilla y la realidad. Método de alfabetización y su lucha por humanización, decía Freire que concibe a la persona como sujeto de poseedor de su dignidad, despierta la conciencia y el empoderamiento, promueve la expresión de la propia palabra sobre la realidad. Por eso es que él tenía una cercanía tan importante con su alumno, porque él creía que era la única manera, y él también en todo el camino que iba avanzando siempre se marginaba, o sea, intentaba igual que los restos de los pedagogos que existían, que hicieran lo mismo que se unieran con los alumnos. Lo que pasa es que ahí podríamos entrar al tema de la pedagogía de la liberación, que es la que propone él, Claro. y él también la trabajó. En el fondo quiere decir que el educador y la persona que se está educando tienen un rol paralelo, una relación Lo que él en la explica educación. es que todos tienen la posibilidad de aprender, todos saben algo, cada niño educador o educando tiene la posibilidad de entregarle un conocimiento a cada uno de ellos, no solamente por el hecho de tú tener un conocimiento mayor, vas a ser el único que va a entregar el saber, los demás Exacto. igual pueden entregar un saber en el cual... Por eso él considera que el proceso, o sea, que la educación bancaria, porque la educación bancaria se considera al ser humano como un recipiente en el cual tú solo recibes la información y no puedes criticarla, no puedes pensarla, no puedes preguntarte por qué. Entonces, por eso él está tan en contra de la educación bancaria, que es como la educación en la cual hoy en día estamos, porque De hecho, pero sin embargo Freire señala que incluso una educación bancaria puede despertar la reacción de los oprimidos, porque aunque oculta el conocimiento acumulado en los depósitos, pone evidencia de las contradicciones y ahí se crean nuevas discusiones en las cuales el oprimido a la vez tiene la capacidad de dejar de serlo y comenzar una nueva defensa por ellos mismos. Bueno, cada humano, como dice Freire, cada humano es agente de su propia recuperación. Claro, y genera cultura y liderazgo transformador. También él propone un nuevo estilo de relación entre el educando y el educador. Todos aprenden y todos se educan. Claro, porque en el fondo volvemos de nuevo a la pedagogía de la liberación y que también lo podemos complementar con la pedagogía del oprimido, que habla en su texto de que nosotros estamos oprimidos en el tema de la educación, que la podríamos relacionar con la bancaria, que vendría siendo la pedagogía del oprimido, y la pedagogía de la liberación la podemos asociar también a lo que es la filosofía de la liberación, la filosofía latinoamericana, que tiene que ver con que nosotros como Latinoamérica tenemos que despertar. Claro, con la gran crisis que tenemos, debemos de tener un rol más crítico, más participativo y solidario con nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que estamos ahí. Yo creo que el rol de Paulo Freire debería de insertarse en todas las materias y en las edades de todo de Latinoamérica, por la gran ayuda que despertó, y dedicar toda su vida a eso. Claro. No es menor. Es que claro, la misma postura de Freire, que es muy clara, dice que todo aquel que aprende o todo lo que nosotros vamos aprendiendo sirve para ir transformando nuestra realidad a la vez. O sea, la manera en la cual nosotros vamos a ir transformando nuestra realidad es ir aprendiendo más cosas y a la vez lograr transformar así nuestras propias realidades y las de los demás. Claro, porque en el fondo eso sería la dialéctica. Claro. Porque nosotros somos dueños de nuestra propia realidad y podemos así mismo nuestro proceso educativo irlo mezclando con nuestras experiencias y sacar cosas nuevas y relevantes de ellas. Y así transformar el mundo como quería él, trabajar desde una praxis y transformarlo en una praxis liberadora. Exacto. Por ejemplo, aquí también podríamos hacer un paralelo entre lo que es la pedagogía de la liberación y la pedagogía bancaria. La educación bancaria, por ejemplo, la educación liberadora busca y fomenta a través de la educación
que el oprimido se libere, se emancipe. Y en la educación bancaria lo que pretende es mantener en el opresor el poder. Claro. O sea que tú no puedes tener liberación, no puedes tener forma de pensamiento como tú, como individuo, sino que tienes que ser parte de lo que ellos te dicen y tienes que creerlo y serlo. Opresor completamente. Opresor completamente. Claro, porque en la educación bancaria netamente la persona que está recibiendo la información se convierte en un recipiente en el cual no puede tener opinión. Exacto. Por ejemplo, también podríamos hablar de la relación maestro-estudiante. En la educación bancaria, el maestro es el que posee todo el poder y el conocimiento, y el estudiante solo lo recibe. Y oprime al estudiante. Como lo mencionamos anteriormente, y en la educación liberadora, ambos actores aprenden y comparten experiencias entre ellos que los van haciendo crecer una relación recíproca. Claro, lo que él pide, que se cree la pedagogía de la pregunta en sí, que es en la cual tanto los maestros como los alumnos se crean preguntas de su vida, comunidad de conocimiento para poder así construir una sociedad en la cual transformar el entorno. Claro, se puede transformar el entorno de cada cual. O sea, todos tenemos posibilidad de aprender. De aprender y Claro. de aportar cosas nuevas, porque, por ejemplo, hay personas que simplemente, por ejemplo, no pueden saber nada de un tema. Por ejemplo, un analfabeto no sabe leer ni escribir, pero ha vivido toda su vida en el campo y no sabe nada de otra cosa que no sea eso. Pero también él es muy sabio en lo que sabe, en lo que él conoce. Entonces, sabe cuáles son sus animales, Exacto, se maneja en otras cosas, Claro, sabe cómo cultivar. por experiencia. Él va, por medio de la experiencia, va adquiriendo un conocimiento el cual es muy distinto al que se puede adquirir también en las aulas. Exacto, por eso también se habla de que en la educación liberadora existe una dialógica y en la educación bancaria no, porque en la educación liberadora existe el diálogo, el compartir conocimiento en la relación, algo que no existe en la pedagogía bancaria. No existe simplemente. Y por ejemplo, también podríamos hablar de que el conocimiento de la educación bancaria está más relacionado a la obtención de información estática, la información que no tiene movimiento, que se mantiene. En cambio, en la educación liberadora, el conocimiento se construye a través de aportes y de debates de actores y no solo de uno que es un totalitario. Claro, porque lo que propone la educación bancaria es transformar en sí la mentalidad de la persona, pero no transformar el entorno en el cual se encuentran, simplemente transformar su mentalidad para lograr manejarlos de acuerdo a lo que ellos proponen. Exactamente. Así era Paulo Freire y es sorprendente todo su rol que cumplió en Latinoamérica, todo lo que ayudó en la praxis. En la praxis latinoamericana liberadora, sobre todo que yo creo que todavía seguimos en ese ámbito, que el otro día lo hablábamos en clases de que sí necesitamos más intelectuales latinoamericanos, porque nosotros como latinoamericanos seguimos pensando en la mirada eurocentrista que tenemos y necesitamos realmente concentrarnos en Latinoamérica, porque Latinoamérica sí tiene pasado, por lo tanto sí podemos tener un futuro. Como dice él, lo único que propone Paulo Freire y como proponen otros autores que hemos visto en otros ramos, también lo logramos a través de la liberación, simplemente es pedagogía liberadora. Tener un pensamiento crítico. Pensamiento crítico reflexivo. Un pensamiento nacionalista, querer donde estamos, querer el lugar donde estamos, creer en nuestro pasado, intentar ayudar a los que quieren salir del sometimiento en el que se encuentran, la opresión. Es que reconociendo nuestro pasado podemos tener un futuro. Mientras no reconozcamos nuestro origen, el problema es la crisis, pero a la vez también ir creando y formulando nuevas leyes y nuevas propuestas en las cuales se enfoquen en las necesidades propias de nuestro lugar, claro, pero que a la vez se enfoquen en las necesidades propias de nuestra zona. No, por ejemplo, las leyes que tenemos actualmente que nos rigen son leyes de Europa, estamos basados en el eurocentrismo, que son leyes centralistas. Completamente. Y los intelectuales que tenemos en Latinoamérica son muy pocos los que nos ayudan con el pensamiento crítico. Y por esto, y esto no se practica, y los intelectuales que hay, no se practica en la universidad y todo, pero después salen a trabajar, salen a la práctica, y no lo llevan a la práctica, y siguen llevándose ahí en el mismo camino que han estado siempre todos, sin tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, aquí tengo una cita de Paulo Freire que igual es buena. Dice: solo si él o la educando puede tomar conciencia de su verdadera condición, puede apropiarse de su realidad histórica y transformarla. O sea, esto quiere decir que en el fondo, si el educando, que es el que recibe la educación y el conocimiento, se da cuenta de su realidad,
si puede salir de ese foco en el que estaba encerrado, puede transformarla y puede cambiar todo su experiencia. Claro, pero es que a la vez, como va a ir acumulando conocimientos, cabe la posibilidad de que él se dé cuenta de lo que está ocurriendo y transforme su propia realidad. Exactamente. Y en síntesis podríamos dar una opinión todos nosotros de Paulo Freire, que fue un gran pedagógico, pedagogo liberador, ¿cierto? Sí, yo opino que Debería llevarse más a la práctica. Deberíamos llevar más a la intelectual. práctica, claro, la pedagogía de la liberación podríamos ponerla en práctica. Yo creo que es como una buena forma de que en Latinoamérica haya un cambio. Hay un cambio. Claro, como hemos destacado a lo largo del video, lo más importante en sí es tener una educación en la cual tanto los educandos como los educados sea mayormente participativa y a la vez las mismas prioridades de vida y quieran seguir adelante con los mismos propósitos. Porque hemos ido saliendo un poco de eso, ya no se ve tanto educación bancaria, pero podemos ver, por ejemplo, en las clases que tenemos ahora, sí hay más participación de nuestra parte, pero aún así seguimos siendo un recipiente que lo único que hace es recibir información. Los profesores sí van tratando de cada vez integrarnos más en el tema de que nosotros aportemos y cosas, pero todavía no es, hay algo que Todavía nos falta. Todavía estamos como en el proceso. Claro, que llevarlo a la vez un proceso largo del cual nos va a costar tanto a nosotros como a los demás, ir logrando establecer la diferencia que tenemos que tener entre la educación y a la vez la liberación que necesitamos para poder desenvolvernos en nuestro entorno. Claro. Bueno, y así cerramos este video, espero que les haya gustado. Buenas tardes. Buenas tardes.